Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dante Mariscal, soy estudiante de otorrinolaringología de la carrera de medicina. Yo les voy a hablar a continuación de lo que es la rinitis atrófica. Como introducción, tenemos que entender que la rinitis atrófica es una enfermedad crónica de la mucosa de la cavidad nasal de etiología desconocida. Lo que lo va a caracterizar va a ser una atrofia de la mucosa nasal y del hueso subyacente de los cornetes. Va a haber aquí una dilatación anormal de las cavidades nasales, una congestión nasal paradójica, eh, y formación de secreciones viscosas y costras secas que conducen a una fetidez característica. Vamos a tener lo que es la rinitis atrófica primaria y lo que es la rinitis atrófica secundaria. En la rinitis atrófica primaria, esta va a ser de inicio espontáneo, pero de progresión lenta y una etiología no específica. En cuanto a la rinitis atrófica secundaria, va a desarrollarse después de unas cirugías reductoras nasales, después de traumatismos nasales, después de radioterapias o rhinosinusitis crónica en asociación con enfermedades granulomatosas crónicas de la nariz. En cuanto a la etiología, en la rinitis atrófica primaria, las infecciones se ha considerado como un factor principal, pero a menudo es difícil determinar si el microorganismo identificado es el agente causal de la destrucción de los tejidos o si el microorganismo es solo un agente oportunista de la mucosa previamente dañada. Pero entre los factores vamos a tener que lo que son los factores genéticos, infecciosos, de desarrollo, nutricionales, autonómicos, endocrinos e inmunológicos. En cuanto a la rinitis atrófica secundaria, esta se va a producir como consecuencia a una condición determinada que actúa como un factor principal desencadenante, como mencioné anteriormente, después de una cirugía. Y entre las cirugías más comunes que podríamos tener sería la cirugía rinosinusual. Y entre los otros factores también tendríamos un trauma maxilofacial, procesos inflamatorios, trastornos granulomatosos externos y factores anatómicos. En cuanto a la patología, los principales hallazgos histológicos de rinitis atrófica son cambios en la membrana mucosa desde el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado a epitelio cúbico o escamoso. Va a haber una atrofia de las glándulas serosas y mucinosas, pérdida de cilios, pérdida de células calciformes e infiltrado celular inflamatorio crónico. Estos cambios producen un clearance mucociliar defectuoso que conduce a éstasis de secreciones, que posteriormente se secan para formar costras que secundariamente son colonizadas e infectadas por microorganismos patológicos. Eh, se nos puede producir una deformidad, se puede producir una deformidad en la nariz, la cual va a ser la nariz sencilla de montar, como podemos ver en la imagen. Esto va a ser debido a una resorción de los huesos nasales y el cartílago septal. Va a haber dos tipos histológicos de rinitis atrófica, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a ser el más común, que va a ser de un 50 a un 80%, que se caracteriza por endarteritis obliterante, periarteritis y fibrosis periarterial de las arterias terminales. El tipo 2 va a ser de 20 a 50% de los casos, que se caracteriza por una vasodilatación capilar. En cuanto a la clínica, la rinitis atrófica primaria va a comenzar en la pubertad, va a ser más común en mujeres y puede ser que sea bilateral. En cuanto a la rinitis atrófica secundaria, comienza después de que intervengan los factores patógenos mencionados anteriormente, pero la evolución en el tiempo y la relación causa-efecto se desconoce.
Entre la sintomatología vamos a tener lo que es el dolor y la presión facial, epistaxis, anosmia, cacosmia, halitosis, trastornos del sueño, dolor de cabeza, malestar general y depresión. Pero entre la sintomatología más común vamos a tener lo que es la obstrucción nasal, la secreción purulenta, costras nasales diarias, sequedad nasal y mal olor. En cuanto a los signos, podemos apreciar anatómicamente una normalidad de las paredes laterales de la pared lateral nasal, perforación del tabique nasal, mucosa nasal opaca, costras de color amarillento, verde o marrón, hedor y secreción mucopurulenta de los senos maxilares y etmoides. En cuanto a las secuelas y complicaciones, vamos a tener la perforación del tabique nasal, deformidad de la nariz en silla de montar, como habíamos mostrado anteriormente, la faringitis y laringitis atrófica, de acrocisstitis crónica y miasis nasal. En cuanto a lo que es el tratamiento, el objetivo del tratamiento va a ser la reducción de los síntomas para mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a tratar de eliminar las infecciones bacterianas secundarias y reducir la cantidad de costras y disminuir el olor asociado. En cuanto al tratamiento médico, va a consistir principalmente en la educación en cuanto a la higiene nasal y el uso de antibióticos. En cuanto al uso de antibióticos, de preferencia se va a tomar en cuenta la rifampicina en 600 miligramos cada 24 horas por 12 semanas y el ciprofloxacino de 500 a 700 miligramos cada 12 horas de 8 a 12 semanas, pero esto tiene que ir acompañado de humectar la nariz para eliminar lo que son las costras. En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a haber una disminución del tamaño de las cavidades nasales, promover la regeneración de mucosa nasal normal, aumentar la lubricación de la mucosa nasal seca y mejorar la vascularización de las cavidades nasales. Eso sería todo, gracias.